En el siguiente video vamos a continuar hablando de las instituciones políticas romanas, pero haciendo hincapié en la función que tuvo cada una de las instituciones durante las 3 etapas históricas de Roma y cómo fueron modificándose a lo largo del tiempo. La tradición atribuye el origen de la monarquía romana a Eneas, un refugiado de la derrota de Troya. Este comienzo entronca con el mito de los hermanos Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Rómulo habría sido el primer monarca tras 6 reyes que habían ocupado el trono: Numa Popilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Pero solo los 3 últimos parecen haber existido realmente. Al igual que en las ciudades-estado helénicas, el foro romano, heredero formal del ágora griega, se convirtió en el centro político, económico y religioso de la urbe. Su primer pavimento ha sido datado en el año 753 a.C., en la cual se asigna la fundación histórica de Roma. Para ver más datos sobre esta fundación, te invitamos a ver el siguiente video. En el foro tenían lugar los comicios curiados, elecciones de delegados a la asamblea que durante la monarquía lograron influir relativamente poco en los reyes que gobernaban desde el Capitolio. En el foro también funcionaba el mercado, que con la expansión de Roma pronto se convirtió en el centro comercial de toda la península itálica. También allí se levantaban los grandes templos religiosos. Para contrapesar la monarquía se constituyó el Senatus, Consejo de Ancianos. Los primeros senadores fueron designados por cada gem, es decir, grupo de familias con un origen común, y tenían carácter vitalicio. Como el número de gens era invariable en un comienzo, la cantidad de senadores se pensó como fija, aunque sufrió modificaciones posteriormente. El Senado era un órgano consultivo, pero como era elegido por el pueblo, el rey lo convocaba con frecuencia y consideraba sus propuestas. Entonces, como órgano de consulta, el Senado tenía la principal tarea de aconsejar al rey en los asuntos de Estado, desempeñando esta función por medio del monarca y a través de los senatos consultos, es decir, las consultas senatoriales. Además, a menudo el rey tenía la deferencia de someter a la votación del Senado alguna de sus decisiones. Era una manera de aceptar y capitalizar el prestigio que se reconocía socialmente a los senadores, llamados auctoritas patrum, o sea, la autoridad de los padres. Finalmente, el Senado desempeñaba las funciones de gobierno durante el periodo de interregno, ya sea ausencia temporal o muerte del rey. Luego de la revolución del 509 a.C., la monarquía romana fue reemplazada por una república que tuvo más de 5 siglos de vigencia. Se mantuvo hasta la creación del imperio hasta el siglo I a.C. Durante este tiempo republicano, Roma transformó sus instituciones, vivió momentos de tensa situación social y extendió sus fronteras. Las instituciones republicanas eran 3. En primer lugar, el Senado, y lo integraban 300 miembros vitalicios, lo que daba a esa institución una estabilidad que no tenía el resto de las instituciones del Estado romano. Las funciones del Senado eran muy amplias y ocupaban asuntos militares, de la política exterior, asuntos económicos, del gobierno y del culto público. Sus decisiones se llamaban Senado Consultos y eran respetadas como leyes. Por otro lado, el lugar de reunión del Senado era un edificio ubicado en el foro romano llamado Curia Hostilia, que siempre mantenía sus puertas abiertas. En realidad, el Senado era el verdadero dueño del poder en la República Romana. No podía dar órdenes directamente a los magistrados, pero sus sugerencias o indicaciones no podían ser ignoradas. Para integrar el Senado se debía cumplir con ciertos requisitos de edad, de condición social, económica, es decir, que solo los patricios en un principio podían acceder a los cargos. Y por otro lado, una condición política que tenía que ver con un pasado anterior en la cual hayan ocupado alguna magistratura. Por su parte, el consulado, hablamos de los 2 cónsules, los colegas, que fueron reemplazando al rey de la monarquía y mantuvieron en líneas generales las mismas funciones civiles, militares y judiciales, con excepción de las religiosas, que quedaron en manos del sacerdote
Los cónsules duraban un año en sus cargos y eran elegidos por el ejército. Se reunían en una asamblea llamada comicios por centurias y confirmados por el Senado. No se dividía el poder, cada uno de ellos tenía la totalidad de las atribuciones, aunque no podía oponerse a las decisiones del otro. Este derecho se llamó intercesio. Cada cónsul iba acompañado por 12 electores, que llevaban un haz de vara, simbolizaba su autoridad. Tenían como colaboradores 2 magistrados, los cuestores, quienes se encargaban de los aspectos financieros y eran una especie de ministros de Hacienda. En épocas de grave peligro exterior o revueltas internas, se nombraba a un dictador en reemplazo de los cónsules hasta que desaparecieran la conmoción. No podía durar más de 6 meses en sus funciones. Y por otro lado, la asamblea. Durante la República tuvo gran importancia política una asamblea llamada los comicios centuriados. Estaban integradas por el ejército, dividido en 100 compañías de hombres, centurias, de acuerdo con las reformas de Servio Tulio. Se reunían en Campo de Marte y sus funciones eran electorales. Elegían a los cónsules y a los magistrados superiores. Tenían también funciones legislativas como aprobar y rechazar leyes, decidir la guerra y la paz. Y por el lado judicial recibía las apelaciones de los condenados a muerte. El cónsul presidía los comicios y era el encargado de leer la lista de candidatos en las elecciones. Todas las decisiones de la asamblea debían ser ratificadas por el Senado. Y también perduraba otro tipo de familia, los comicios curiados. Era una de las instituciones más antiguas. Estaba integrada por los jefes de familias reunidos en curias. Es por las reformas de Servio Tulio por las que cumplían funciones puramente ceremoniales, como otorgarles a los magistrados, una vez elegido, el imperio, es decir, el derecho a acceder al poder. Como consecuencia de los cambios sociales y la incorporación de la plebe a los asuntos políticos, las instituciones de la República Romana sufrieron importantes transformaciones que ensamblaron en forma perfecta, delimitándose de manera complementaria las atribuciones del Senado, los comicios y las nuevas magistraturas. En este último caso estamos hablando de 2 nuevas instituciones integradas por miembros de la plebe, los tribunos y las asambleas tribales. En el caso de los tribunos, eran los representantes y defensores de la plebe y tenían un carácter sagrado. Cualquier atentado contra su persona era castigado con la muerte. Gozaban el derecho de veto, el me opongo, a las decisiones de los magistrados que perjudicaran a la plebe, ejerciendo además el derecho de asilo. Servían de refugio para los plebeyos perseguidos. Estaban autorizados a nombrar ediles para que colaboraran con las tareas. Y por su parte las asambleas tribales, las cuales las integraban los plebeyos agrupados en tribus. Por esto también recibían el nombre de comicios tribales. Estaban presididas por los tribunos. En un comienzo sus resoluciones, llamadas plebiscito, no tuvieron el valor de las leyes. Se tomaban como sugerencias para favorecer a la comunidad, pero con el tiempo llegaron a tener un valor legal equivalente a las disposiciones. El tribunado se convirtió para la plebe en un instrumento eficaz para la lucha política en la obtención de mayores beneficios. Gracias a su acción, pudieron obtener paulatinamente la igualdad civil y política. La antigua república fue reemplazada por un grandioso sistema, el imperio, con el que Roma continuó dominando todo el mundo mediterráneo por más de 4 siglos. En este momento hay varias modificaciones. Algunas de las instituciones recién mencionadas van a sufrir varias modificaciones. En la cúspide del nuevo gobierno se hallaba Augusto, acompañado por el Consejo de Asesores, el consejero del príncipe. El Senado continúa siendo en apariencia el órgano esencial del gobierno, pero Augusto se preocupó especialmente por regular su funcionamiento. Para esto, redujo el número de sus miembros a 600, le quitó el manejo de la política exterior, con lo que ya no tendría intervención en el ejército. Y en política interna, el Senado mantuvo parte de su actividad legislativa, pero Augusto lo controlaba mediante la prerrogativa, es decir, el derecho a expresar él primero su opinión, que los otros no se atrevían a contradecir. También le adjudicó la administración de las provincias más antiguas, las que pasaron a llamarse senatoriales, en tanto que las situadas en las fronteras dependían directamente de su poder y recibieron el nombre de imperiales.
De esta forma, el Senado estaba delimitado, pero participaba de las decisiones en política y obtuvo una fachada más bien constitucional. Por su parte, los comicios subsistían y conservaban sus atribuciones electorales y legislativas, no así las judiciales. En realidad, Augusto podía imponer por el uso del derecho de recomendación al candidato que quisiera y podía anular las leyes que dictaran por intermedio de su exclusivo derecho a veto. Las magistraturas mantuvieron lo esencial de sus atribuciones, solamente desapareció la censura, cuyos poderes fueron asumidos por el emperador. Por su parte, las prefecturas fueron nuevos cargos unipersonales creados por Augusto para la defensa y la administración, como el prefecto del pretorio que defiende la guardia imperial que se ocupaba de la seguridad del príncipe y la guardia pretoriana. Los 2 siglos posteriores a la muerte del creador del imperio se caracterizaron por la conservación del régimen establecido, la monarquía. De hecho, bajo la apariencia republicana, la administración imperial era perfecta, pero al mismo tiempo avanzó el proceso de corrupción moral de algunos de sus principales dirigentes. De todos modos, la civilización romana vivió momentos de florecimiento. Suscríbete para más videos.